Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy le voy a dar continuación a este análisis y reflexión de Shingeki no Kyojin. Am, Creo que hay como, no, ya he abarcado creo que la mayoría de los temas importantes, como para no alargar todavía más este análisis que ya ha durado varios videos. Creo que hay cosas que se pueden como ir aplicando de manera general, obviamente con sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, lo que decía el último video de Seke, pues lo mencionaba que eso como que puede aplicarse hasta cierto punto con otros personajes, ¿no? En especial los personajes que nacieron en Marte y entonces pues que fueron criados para entrar a ser guerreros, ¿no? Pero dentro de estos personajes creo que hay dos que valdría destacarse porque creo que representan cuestiones muy interesantes y en este caso pues son dos primos, ¿no? Es Ragnar y Gaby. Por ejemplo, de Falco, de otros, Ymir, Annie, Bertolt, no creo que sea necesario decir más ni alargarme con ellos. Primera, por la cuestión de tiempo, y segunda, como dije, pues se puede aplicar mucho de lo que ya he dicho con ellos, ¿no? En el caso de Eren, por ejemplo, pues ya he dicho creo que lo más que se ha podido. De mi casa, creo que no hay como tampoco mucho campo para analizar un poquito más. De Armin tal vez, pero va a ir dependiendo, ¿no? Pero de Rainer y de Gaby sí, porque creo que ellos presentan situaciones que, pues, por lo menos para mi oficio, para mi profesión, son muy interesantes. La primera es en cuestión de Rainer, esta cuestión o esta condición mental de parecer que como que estuviera, lo voy a decir así, pero no es así, o sea, como que pareciera que está desarrollando una doble personalidad, ¿no? O sea, repito, no es así. La doble personalidad o la personalidad múltiple no existe tal cual, por lo que yo recuerdo. Solamente se ha documentado un caso, por así decirlo, de manera real, o sea, con un diagnóstico sustentado, que es el de Civil, que fue una chica que vivió en Estados Unidos y que vivió muchísimo abuso y violencia por parte de su madre de múltiples maneras, y eso fue lo que la llevó a desarrollar esta condición. Y lo menciono porque como que a lo mejor muchos se pueden ir con esa finta, ¿no? Como que pareciera que Rainer como que tiene estos episodios donde se le olvida algunas cosas que hizo y dijo y como que se comporta de una manera y de pronto se comporta de una manera muy distinta. Entonces eso me resulta muy interesante. Y en el caso de Gaby, a pesar de que es muy odiosa, de que es un personaje eh, que es muy, por lo menos para mí es muy desagradable, no al grado, no de la misma forma que Shinji, ¿no? Y que todos estos protagonistas de anime, sino porque creo que Gaby representa muy claramente la cuestión del fanatismo, del odio, de la inflexibilidad, que se parece mucho a Eren hasta cierto punto. Creo que también Eren, cuando va creciendo y desarrollándose a lo largo de la historia, pues también genera sus sentimientos como de repele, por así decirlo, pero cambia ya en su adultez cuando se vuelve decidido, creo que eso cambia, pero bueno, entonces mencioné primero a Rainer, voy a empezar primero con Rainer. Creo que, repito, la cuestión de Rainer es muy interesante porque ahí se ponen en juego diferentes cuestiones. La primera es que uno se va también con la finta, ¿no? De que cuando uno descubre que Libertol son, por así decirlo, traidores a él y a sus amigos, como que es muy fácil decir, ay, qué cabrones, ¿no? Y todo esto, ¿no? En especial porque ya se ve que hay un vínculo de amistad con ellos, ¿no? A diferencia de Dani, que permanece y parece más distante a los demás, creo que también eso dice mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Creo que Annie, aún sabiendo uh, a lo que iba, trata de mantener cierta distancia segura, por así decirlo, ¿no? Para que no se involucre de más o comprometa su misión, que de hecho pues no lo hace, ¿no? O sea, creo que a pesar de lo
pues, de lo sádica, violenta que fue, por ejemplo, en el primer arco donde sale como la titán, eh, ¿te dicen titán hembra, titán femenina? Ajá. Eh, y por ejemplo mata al escuadrón de Levi, pues sea como sea, ella sigue siendo, y yo sigo siendo muy fiel, ella sigue siendo muy fiel a esta cuestión de, pues de su misión, ¿no? De qué es lo que en realidad la motiva, no tanto por convicción propia, sino porque es como el medio para alcanzar un fin para ella, que es regresar y estar con su papá, ¿no? Y entonces en realidad no flaquea en ese aspecto. Ya después se ve que en esta interacción, bueno, ya cuando despierta pues ya todo está hecho un desmadre, ¿no? Entonces como que ahí la cuestión para ella es todavía más fácil de simplemente regresar con su padre y listo, se acabó, ¿no? Pero en el caso de Bertolt y Reiner, como se ven involucrados todavía más emocionalmente, psicológicamente, con sus compañeros y viven pues, diferentes cosas, creo que ahí la línea para ellos dos se borra, pero para Reiner más. Y una posible explicación de por qué para Reiner se borra aún más es su cuestión familiar. Repito, creo que uno se puede ir muy fácilmente con la finta de lo que van presentando, de que simplemente son malos o traidores, algo así, pero cuando empiezan a contar la historia de cada uno, especial de Ryder, creo que uno puede entender que las cuestiones familiares tienen mucho peso en la estructura de personalidad de cada individuo y de por qué algunas decisiones, algunas situaciones tienen mayor o menor peso o causan un impacto más grande, por así decirlo, ¿no? Por lo que yo entendí en la obra, Bertolt tiene a su padre, creo que tiene tanto su padre como su madre, ¿no? O no me acuerdo si solamente aparece uno, pero O sea, su padre era de Marley, su padre biológico, y le decía, según yo, la mamá que... en el caso de Reiner, ajá, Ajá. pero en el caso de Bertolt, según yo, se menciona a uno de los padres, no me acuerdo si tenía los dos papás, pero bueno, Ujú. como que no se ahonda demasiado porque se da a entender que pues, lo que pasa, ¿no? Cuando lo que no se cuenta en una historia, en una obra, lo que sea es porque no es de tanto impacto, ¿no? No es tan rudo, no es tan pesado, no es tan gacho, por así decirlo, ¿no? Pero en el caso de Rainer es como dijo Fer, ¿no? Fer es mi novia, es la que me ayuda a grabar. En el caso de Rainer, ahí sí la cosa se pone más interesante y más ruda por esta situación, porque pareciera que su papá es de Marlin, no es un eldiano nacido en Marlin, ¿no? Sino que su mamá pues es una aldeana tal cual, y parece ser que en algún momento puede involucrarse con un mardiano. Eh, a ver si es así, a ver ustedes si mal me corrigen, a ver, voy a recurrir a la ayuda de Fer. Si mal no recuerdo es, esta señora se hace pasar, no, estaba confundiendo la historia con no me acuerdo cómo se llama, el titán bestia anterior, porque cuenta su historia que él se hizo pasar por un marliano, tiene una esposa, tiene un hijo, y cuando se enteran de que él era el diano, se suicida, ¿no? La señora y mata a su hijo. Ajá, estaba confundiendo en esto, ok. Para no confundir, entonces en la historia de la mamá de Reina, ella se involucra con este hombre. Creo que este hombre sí sabía, ¿no? Pero cuando nace Reiner simplemente se desaparece, no se hace cargo ni nada. Y entonces ahí es cuando viene esta historia de que la mamá prácticamente como que le exige a Reiner reivindicarlos a los dos, ¿no? Como en el sentido de que si Reiner es este chico ejemplar que crece, que se vuelve un guerrero, ajá, entonces como que va a limpiar un poco el nombre de Elia, pero un poco su cuestión familiar, y entonces es así que su padre podría haberlo visto como pues alguien, eso, no aceptable, o sea, podría como acercar a su papá a él, como redimirlos a los dos ante los ojos del papá de Rainer, ¿no? Creo que más o menos así es la historia de la señora. Entonces, aquí lo interesante es que de por sí todos estos chicos viven con esta presión, promesa, exigencia, demanda,
de que si ellos logran entrar como guerreros, su posición social y la posición social de sus familias se ve muy, muy, muy mejorada, ¿no? Primera, porque sirven a Marley; segunda, porque eso trae los privilegios de que ya no son tan malos como el resto de los demonios, como les dicen, por compartir esa sangre; segunda, porque están redimiendo a todo su pueblo y toda su historia de violencia y de horrores, por así decirlo, o sea, que están cargando mucho peso, ¿no? Bueno, en el caso de Rainer, el peso es aún mayor precisamente por esta historia, porque la mamá está depositando en Rainer muchos de sus propios deseos, mucho de sus propias frustraciones y de sus expectativas. Y eso es algo muy, muy común. En la consulta es algo que yo escucho constantemente. Creo que eso es algo que no creo que sea solamente una realidad de Latinoamérica, ¿no? Pero vaya, la obra lo expresa claramente, ¿no? El autor es de Japón, probablemente en Japón y en muchas partes se vive así. Pero menciono esta cuestión social porque eso también tiene mucho que ver con la carencia de un padre. Es cierto que muchos de los personajes en la serie no tienen padres, pero ya sea porque los perdieron, porque murieron, porque desaparecieron de alguna otra forma, pero se da a entender que muchos de ellos, por lo menos sus primeros años, crecieron con la presencia de sus dos padres, ¿no? Por ejemplo, mi casa vive hasta cierta edad con sus padres, ¿no? En el caso de él, lo mismo. En el caso de Armin, igual, o sea, todos pareciera que hasta cierto punto van haciendo con nuestra estructura. Y ojo, que no quiero que se malinterprete como que estoy diciendo que esta estructura familiar como clásica de papá, mamá, hijo o hija es lo ideal, sino que estoy refiriéndome a esta cuestión teórica, psicoanalítica, de la cuestión de la función paterna y la función materna. O sea, ha existido en esas familias alguien, ya sea hombre o mujer, o sea, la función paterna, la función materna no están inherentemente relacionadas al sexo ni al género, sino que están simplemente relacionadas a una cuestión de una función, de algo que se hace. Cuando hablo de función materna es a alguien que da estructura, que da cobijo, que da contención, que da soporte al niño, y en cuanto a la función paterna tiene que ver con una cuestión de dar límites, dar reglas, dar también estructura, de cierta forma hacer una separación en esa relación materna, o sea, no dejar que el niño o la niña esté siempre ahí, sino que existe esta cuestión de la castración, por así decirlo, ¿no? Que, o sea, que haya un límite, que exista un sentido del no, que exista un sentido de la pérdida, del respeto, de muchas cuestiones, ¿no? En el caso de Rainer no está, o sea, en el caso de Rainer no existe alguien que pueda de cierta forma jalar a Rainer de su mamá, ponerle un límite ahí y pues salvaguardarlo de esos deseos y esas exigencias de su mamá. Que ojo, no es una cuestión de juzgar y criticar a la mamá, sino que es una cuestión de que muchas veces estas personas, cuando tienen solo un hijo, ya sea hombre o mujer, porque la misma situación se aplica, por ejemplo, a Seke. Creo que Seke y Rainer se parecen muchísimo, solo que ellos toman caminos distintos, ¿no? Y me refiero a Seke porque aunque Seke tenía a Grisha y a Dina como sus papás, Dina no hacía mucho por ponerle un alto a Grisha y a sus exigencias y a sus deseos y a la forma en la que trataba a Seke, que lo trataba como un vil objeto, que es lo mismo que hace la mamá de Rainer con Rainer. O sea, Rainer también lo trata como un objeto, le pone todos sus deseos, sus frustraciones, sus pasiones a él para que él se las cumpla, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita estoy viendo The Voice, hablando de otra serie, otra obra, y por ejemplo el personaje de Starlight, que se une a los siete, que es esta nueva superheroína en los siete, pues vive cosas muy, muy, muy feas, o sea, compromete mucha de su ser, de su existencia, de sus creencias, de sus valores, para estar en este grupo, pero no tanto porque ella quiera, sino porque su mamá es lo que siempre quiso. O sea, y hay una parte donde lo hizo muy feamente. Starlight va a dar un discurso y dice que no quiere darlo, o sea, que no se siente cómoda, que no quiere hacerlo porque no es ella misma dando ese discurso, ¿no? Y entonces su mamá, en lugar de apoyarla, contenerla, escucharla, ¿no?
le dice, he esperado 23 años por esto, o sea, no le dice, tú has esperado esto toda tu vida, es lo que tú quieres, no es, yo he esperado 23 años por esto, ¿no? Y es una misma situación, o sea, no hay alguien más, no hay una figura paterna, no hay alguien más ahí que pueda hacer ese cortón, como jalarla un poco de su madre y que no queda a merced de su madre. Repito, no es por juzgar a la mamá o a las madres, ¿no? Sino que es una cuestión de que en la crianza sí es necesario que exista alguien más que separe un poco, mucho al hijo de su madre o padre, dependiendo del caso, para no caer y ser, por así decirlo, este objeto al que tratan de moldear completamente a su imagen y semejanza, porque lo mismo aplica, por ejemplo, para Evangelio, ¿no? En el caso de Shinji con Gendo, ¿no? Que ahí Gendo manipula todas las piezas todo el tiempo y pues Shinji también, ¿no? Pues luego haré un video de eso porque Evangelion es todavía más complejo, pero lo mismo se aplica para la religión. Shingeki no Kyojin, Evangelion, está basado en ciertas religiones. En el caso de Odín y el caso de Dios, el Dios judeo-cristiano, la situación es muy similar. No es como que Odín, de hecho Odín, ya lo mencioné en el primer video de esta serie de análisis de Attack on Titan. En muchas lecturas, muchos poemas se le confunde con Loki porque también es muy manipulador, es muy, le gusta embaucar a las personas, a otros dioses, o sea, son muy manipuladores, ¿no? Y esta cuestión de Dios con Jesús, por ejemplo, otra lectura de esa situación es el Evangelio según Jesucristo de Saramago, creo que sí se dice así su apellido. Es muy interesante porque plantea una situación igual, es Jesús, su perspectiva de ir creciendo como humano y sentirse a merced de su Padre, en este caso Dios, que le exige morir para que él pueda cumplir sus deseos, ¿no? Para que pueda uh, afianzarse como el único Dios, ¿no? Entonces lo está usando. Entonces, ese es el punto interesante de la historia y cómo esto es una constante, pero en el caso de Reiner, esto se acentuó aún más porque a Reiner, al no existir este sentido de pérdida, o sea, de que llega alguien y lo quita de su madre y pierda un poco a su madre, o pierda a su madre, por así decirlo, quitando ese poco, pero entonces pueda generar este sentido de pérdida, de empezar a simbolizar las cosas, cuando entra en este contacto con Eren, con Armin, con todo este escuadrón, con los demonios, como ellos les dicen a la gente de Elia, se da cuenta de que son más que demonios, que son más que estos estereotipos, ¿no? Que creo que Bertolo, o Bertol, como se diga, comprende mucho más. Hay una parte cuando están huyendo con Eren, donde Reinhard trae a Bertol y a Eren acá, y entonces Armin le está diciendo que, como casi casi le dice así como, si de verdad para él fue todo mentira, él dice que no. O sea, Bertol reconoce, puede reconocer que para él ellos también fueron sus amigos o son sus amigos, ¿no? Pero que él también tiene su historia, tiene su misión, tiene su patria, tiene su familia, o sea, Bertolt puede convivir más fácilmente, que no es fácil, pero puede hacerlo más que Rainer, mucho más. Vivir con esta incongruencia, ¿no? Vivir con este estado muy ambiguo de vengo aquí no a acabarlos, pero así a recuperar lo que necesito, y si eso implica acabarlos, ni modo. Y entonces viene esta parte de, pero también reconozco que son personas que he convivido, que hemos pasado momentos agradables, que somos amigos, ¿no? Entonces vive con esta ambigüedad más fácilmente. Y Reinhard no puede, Reinhard no lo puede tolerar, ¿no? Y creo que eso o sea, su psique se acaba de romper cuando pasa lo de Marco, que es precisamente cuando él, al hablar con Bertolo, los descubren, amarran bueno, le obliga a Annie a quitarle su equipo para que lo dejen con el titán y lo devore. Y entonces cuando ve eso, creo que Reinhard es cuando no puede tolerar esa parte. Annie y Bertol están muy impactados, pero están llorando, o sea, están viviendo la situación. Y Reinhard, ahí es cuando la primera vez que dice así como, no es que lo diga, ¿no? Y también eso queda como, deja muy claramente ver que las cuestiones del inconsciente no están sujetas ni a voluntad,
al deseo ni a la intención de nadie, o sea, son cosas, la mente busca protegerse de la mejor forma que pueda hacerlo, nos guste o no, y encuentra sus caminos para hacerlo, que después se vuelven problemáticos, sí. Vemos que Rainer batalla muchísimo con eso, o sea, después de esa situación lo vemos en un estado melancólico muy, muy grande, ¿no? Ya lo vemos en una cuestión que tiende hacia el suicidio, o sea, ya vemos un Rainer derrotado, acabado, muy arrepentido de todo, no habiendo logrado nada de lo que se propuso. Entonces lo vemos así, ¿no? Pero bueno, retomando, es esta parte, o sea, Rainer empieza a entrar en estos estados donde como no puede lidiar ni conciliar esta incongruencia como lo hace Bertolt, entonces simplemente lo separa, o sea, no puede darle forma a eso dentro de su mente, para decirlo de la forma más concreta y entendible posible, ¿no? Entonces eso es lo que va pasando constantemente con Rainer, pareciera que a veces es este Rainer antes de llegar a la isla Paraíso, ¿no? Que creo que les pasa de manera similar a Grisha, que cuando Grisha llega a la isla Paraíso y llega a las murallas, pues se da cuenta que hay personas que viven, que crecen, que aman, que pues, él rehace su vida, ¿no? Ellos se topan con esa realidad, pero Rainer no lo puede conciliar en su mente, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver precisamente con esto que ya dije, y a lo mejor soy repetitivo, pero la cuestión de la pérdida. Cuando Reinhard pierde a Marco por sus propias manos y todo lo que conlleva, o sea, que están pues prácticamente matando a un amigo, están traicionándolo y todo por su propia causa, es algo que simplemente no lo puede, no lo puede lidiar, no lo puede elaborar, no puede ponerlo en palabras, no puede enfrentarlo, y entonces empieza con estas situaciones, ¿no? Y ya vemos que constantemente, creo que hasta que regresa a Marley, es que eso para, y repito, llega a esta cuestión de una melancolía muy, muy dura, pero vemos que Bertolt empieza a sacarse de pedo, ¿no? Lo ve así como de qué onda con este güey, qué pedo con este güey, muy extrañado, muy preocupado, ¿no? A veces avienta estos comentarios de, pues es que Reynard parecía un guerrero antes, ¿no? Creo que sí lo dice muy claramente en una parte. Y ahora ya no sé qué es, y entonces como que a Reynard se saca de pedo. Pero es precisamente por esta cuestión. Entonces, bueno, creo que con Reynard se va pudiendo entender, o mi intención es que con esta explicación se pueda entender un poco más el porqué de esto. Y repito, ya cuando regresa a la isla, perdón, cuando regresa a Marley, bueno, y sí, ajá, sí regresa a la isla. Cuando regresa a la isla, ya cuando le vuela la cholla a Eren y se vuelve toda esta cosa gigantesca, que está muy interesante ese diseño de Titán, pues vemos que ahí ya está mucho más, más decidido una cuestión de redención, ¿no? Que creo que eso es muy, muy interesante de la figura de Reiner. Creo que por ahí escuché o vi que Reiner es el personaje favorito del autor de esta obra. Y puedo entender por qué no lo comparto. Yo tengo otros personajes favoritos, pero creo que es una figura muy, muy, muy trágica, ¿no? Como muy al estilo de la literatura antigua, donde vemos a alguien que parece un villano, que vemos que cae muy duro, que vemos sus debilidades, pero que también encuentra redención, ¿no? Y eso también es lo muy interesante de la obra, que al final no se trata de que sea bueno o malo, sino de que aún Eren, con esta decisión tan discutible, tan... bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero al final decide, al final toma una decisión, al final no se anda por las ramas, toma una decisión, y al hacerlo, por cómo lo hace, también le da un gran chance a todas las personas a su alrededor que sobreviven, de encontrar redención. O sea, él al ponerse como el villano, como el némesis de la historia, le permite a Rainer, a Pieck, a Annie, a toda la gente de Marley, pues encontrar redención al encontrar ver otra vez como enemigo, pero un enemigo ya con causa, ¿no? No es nomás ir y destrozar y desmadrar, ¿no? Sino que es detenerlo pues por el bienestar del mundo, ¿no? Y entonces pues ya vemos un Reiner que regresa mucho más decidido a la isla,
que atraviesa toda esta cuestión pues muy muy dolorosa de haber fallado, y ese punto también es muy importante. Cuando regresa y falla con su mamá, y pareciera que, creo yo que eso es lo que menos puede tolerar, o sea, no tolera como el haber fallado con sus colegas, con sus compañeros, ¿no? También le duele mucho la pérdida de, ¿cómo se llama? Maciel, creo que se llama el hermano de Porco, los hermanos Mandíbula, los que fueron los hermanos Mandíbula, eso también le pesa mucho. Pero ya al final de la historia vemos que su mamá agarra el pedo, ya casi de que el mundo se acaba y ella está petateando, agarra la onda de que pues, su hijo es su hijito, y no en el sentido de su hijito chiquito, ¿no? Sino como que por fin lo ve como un hijo, como una persona, no como un ser al que está a su merced para moldear, sino que ve a alguien que aun con todas sus fallas, que aun con toda su historia muy, muy trágica, porque es muy trágica, eh, logra hacer algo para salvar el mundo, y entonces puede verlo así como es, ¿no? Y creo que eso le ayuda mucho a Reina, le ayuda a la mamá, le ayuda al mundo. Ay, y bueno, pues con eso terminamos el video de hoy. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.